Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo especial de entrevistas del Litoral, en el que nos proponemos conocer a los principales precandidatos a concejal de la ciudad de Santa Fe y a diputados nacionales que van a participar y a competir en las próximas elecciones primarias del 13 de agosto. La idea es hacer una pausa en medio de la vertiginosa campaña electoral para poder dialogar tranquilos con ellos y conocer cuáles son las propuestas que van a llevar a los diferentes ámbitos legislativos. Me van a acompañar, por suerte, prestigiosos periodistas de esta casa, del Litoral, que van a ir rotando en los sucesivos programas. Por eso elegimos este lugar, la redacción del diario, el corazón de esta empresa, donde diariamente producimos todas las informaciones y las noticias que acercamos luego a sus hogares. En esta oportunidad nos visita Carlos Felice. Él es secretario general de la Unión de Trabajadores del TURF y Afines y preside la obra social. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Un placer estar con ustedes. Bueno, ahora fuiste candidato a intendente hace unos años y ahora precandidato a concejal por el Frente Renovador. Te he escuchado y leído algunas declaraciones tuyas renegar un poco contra los aparatos políticos tradicionales. ¿Qué te hace ahora presentarte como precandidato a concejal, intentar buscar un lugar en el Consejo para representar a los vecinos? Bueno, en realidad tiene que ver con un concepto mismo de la vida o una filosofía que empezás a tomar a partir de la rigurosidad con que la vida te trata, que viene muy bien una expresión de Pérez Reverte respecto de que en la vida hay sacerdotes y hay guerreros. Y los sacerdotes son los que manipulan las cosas y los guerreros son los que dan pelea. El desafío de incursionar en la política tiene que ver con que veo que la clase política está divorciada de los problemas de la gente, de que la renovación política prácticamente no existe, de que existen las candidaturas que se repiten con o sin maquillaje político cada 4 años, pero que no han dado respuestas políticas, sino que implican la búsqueda del cargo como empleo público. Hablo ya de la dirigencia política en todos los conceptos, desde los senadores que hace 20 años que se encuentran en el Senado hasta el concejal que repite hace 3 o 4 mandatos el mandato. Y la verdad que hay muchas explicaciones que se tienen que dar porque Santa Fe está muy retrasada respecto de sus condiciones de vida. No es casualidad que la gente sienta lejana la política. No es casualidad que la gente no se sienta representada por la clase política, que la política, que es el instrumento, no resuelva los problemas, que haya demasiados temas que no son abordados de manera integral. Uno de ellos es la seguridad, que implica educación sustancialmente. Otro es el tema del transporte público, que es un tema que lleva más de 20 años sin concesionarse, igual que el tema de recolección de residuos. Pero no es casualidad, son casi prácticamente los mismos actores sociales que nos acompañan hace 10, 12, 20 años. Lo que venimos a decir es que el desafío que implica hoy hacer política, que no es sencillo, que no es fácil, que es toda una actitud de vida respecto a lo que vos esperás en cuanto a conceptos propios de naturaleza, te diría hasta filosófica, es decir, cómo enfrentás la vida y cómo vos pretendés dar testimonio de lo que pudiste hacer. Creo que es una oportunidad el Consejo Municipal de brindarte en pos de mostrar que se pueden hacer cambios en lo que alguna vez Clausewitz llamó el sentido heroico de la vida, que es una frase hoy muy vieja y casi vetusta para los peronistas, pero que significaba nada más ni nada menos que el hombre que sirve para servir una causa. Y en realidad, en mi diario político, la vocación política es el hombre que sirve para servir la causa del pueblo y no servirse del pueblo. Entonces, tiene mucho de búsqueda de autorrealización, de devolución a la ciudad, de lo que la ciudad me da, pero también de proyección de sueños. O sea, yo sé que hay temas, cuando el trinquete social se rompe, como se ha roto en esta ciudad, es muy difícil que vos puedas cambiar los temas
una sola persona, un solo actor social, un solo partido político. Se necesita realmente de encontrarnos los santafesinos y generar políticas a largo plazo que impliquen involucrarse entre todos los actores sociales. Y me parece que esto es lo que venimos a ofrecer desde nuestro espacio, es decir, la renovación, en realidad yo soy el más veterano de los candidatos que se presentan, pero implica la renovación de los candidatos políticos. Lo que queremos es hacer una mirada diferente, una mirada abarcativa de lo que es para nosotros nuestra capital, la ciudad de Santa Fe, y volver a tener ese protagonismo que se perdió, que antes lo teníamos y que hoy lamentablemente no existe. Carlos, dentro de esos desafíos personales, de venir a servir a la ciudad y no de servirse de la ciudad, hablabas de las estructuras que un poco se han corrompido. ¿Esto fue lo que determinó tu salida del Partido Justicialista y tu acercamiento al sector de Massa? En el sector de Massa está el panperonismo. Digamos, yo sigo siendo peronista y hay muchos compañeros en ese sector que son peronistas. El dogmatismo peronista se ha perdido, como te decía antes, respecto de los valores. A mí me parece que es mucho más necesario ser pragmático en la resolución de los problemas, pero con un sentido de lo que implica la justicia social, que para nosotros es una igualdad de oportunidades, es decir, realizar acciones que impliquen una sociedad con igualdad de oportunidades. ¿Esto no lo veías con posibilidades dentro del justicialismo? No te permiten las estructuras partidarias participar, hay mucho egoísmo, hay mucho temor, hay mucho recelo, se repiten las candidaturas o no llega a jugar quien era el referente natural por una especulación tonta política, es decir, siempre está la especulación de qué puedo perder en vez de qué puedo aportar. Y a mí me parecía que esta vez se debía acompañar fuertemente, si querías hacer una opción de gobierno dentro del peronismo, diciendo Perotti, aquí estoy presente como el referente que implica el peronismo para dentro de 2 años. Al no hacerlo, nace hoy una figura emergente de Rosario, que tampoco viene de las estructuras partidarias políticas, pero sí viene de la mano de quienes es la maquinaria política del peronismo en los últimos 20 años, que son los senadores. Recordemos que hace poco hablaban de una alianza con Bonfatti, es decir, siempre en el sentido del oportunismo electoral y político. Y en verdad lo que veo es que estos actores sociales son los que llevan a este grado de una Santa Fe donde somos la ciudad más insegura del país, donde si vas en colectivo te tratan mal y vas como ganado, si vas en la moto tenés miedo de que te quiten la moto, si llamás al COBEN es domingo, el COBEN no funciona y se te murió la abuela. Entonces hay un montón de problemas que tenés que resolver desde la política y que lo resuelve un empleado administrativo el lunes. Ahí empezás a entender un concepto que para la política para mí es totalmente ofensivo, que es, vos no sos un gerente de recursos humanos en la política. Esto lo puede decir una política y la verdad, viniendo de una CEO como de una multinacional, pero que un político sea el gerente de los recursos humanos es un concepto que va en contra de los postulados básicos de la política, que sigue siendo para mí la herramienta que produce el cambio, es decir, mayor participación, renovación en serio de lo que significan las estructuras partidarias y compromiso en búsqueda de objetivos reales. ¿Por qué te digo esto? Lo digo a partir del conocimiento de recorrer los barrios periféricos y ver que nosotros estamos produciendo situaciones similares a la del realismo mágico latinoamericano, es decir, Colombia o México. Es decir, en el barrio hoy, quien tiene la autoridad, lamentablemente, no es el Estado. Y los problemas tampoco los resuelve el Estado. Y los resuelve los que hoy son series de documentales en Netflix. Y yo temo mucho que aparezcan estos emergentes sociales, o tal vez ya aparecieron en esta Santa Fe. Entonces, ¿cómo peleas contra ese emergente social que le resuelve el problema a la persona que no tiene recursos, pero que a su vez está fuera de la ley? Hacemos una breve pausa y nos reencontramos enseguida.
Y aquí continuamos en Conociendo al Candidato, hoy con la visita de Carlos Felices. Nos había quedado pendiente una pregunta de Luis Ambler en el bloque anterior. Luis, si querés volver a hacerla, así Carlos nos puede contestar. Carlos, mencionabas en parte de tu discurso, en estas palabras que nos estás contando, el tema de tu presencia en los barrios, de la charla que estás llevando adelante junto con los vecinos, y queremos saber eso, ¿no? Si efectivamente los santafesinos actualmente se sienten representados por la política y por las personas, los concejales que actualmente llevan adelante los proyectos dentro del cuerpo legislativo. Yo veo un trámite de divorcio, no express, pero hay un trámite de divorcio lento. Están cansados del acting, es decir, ¿cuántas veces se inauguró la misma obra que después queda en un bache y que significa retroceso para el barrio? Se necesitan obras de mejoramiento sincero de obras públicas, elementales y fundamentales para Santa Fe, que se han anunciado no sé cuántas veces. Yo recuerdo, desde que soy chico, el socavón de Urquiza y Boulevard, y me río mucho porque mi sandwichito se tuvo que ir por ese socavón. Y ahora veo al ministro de Obras Públicas de la ciudad asombrarse por ese socavón e ir a resolver el problema cuando estuvo 4 años en esa gestión. Yo no sé si la gente realmente no se da cuenta, si los políticos creen que la gente no se da cuenta, o si realmente hay ignorancia política. Y te lo digo en el buen sentido, es decir, puede ser que hoy haya falta de idoneidad y de capacidad política respecto del conocimiento político. Y todo sea una cuestión de cuestión técnica, es decir, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, y resuelvas los problemas desde un punto de vista técnico y no político. Pero sí siento que se utiliza mucho esto cuando comenzás una campaña, y cada 2 años, pero que no se concreta en cuestiones puntuales para Santa Fe. Para mí, el centro dejó de ser el sur de la ciudad. El centro está en el centro oeste de la ciudad, puntualmente donde comienza entre la 6ª y la 10ª, para los que conocen las unidades básicas o los comités, que es Las Paredes de Gorriti. Para mí comienza una nueva ciudad. ¿Por qué? Porque como no hubo planificación urbana, casi todos los problemas que vos tenés como desafíos, transporte público, tienen que ver debido a esa falta de planificación urbana en los últimos 30 años. Entonces fue tan amorfo el crecimiento de los barrios que crecieron en parte en base a asentamientos, en lugares que estaban prohibidos, y hacia dónde pudieron dirigirse esos asentamientos. Resolverlos lleva un montón de problemáticas inconclusas. Es decir, primero, pueden vivir en esa zona anegada, lo que implica que se inunden, lo que implica que tenés que hacer determinadas obras de infraestructura para reacomodarlos. Pero esto es una falla de gestión municipal, porque no planificaste hacia dónde crecía la ciudad. Y entonces, cuando yo te digo el centro es el norte, para la actual gestión sigue siendo el sur. Y le queda lejísimos al ciudadano, que hoy la ciudad se ha extendido casi lindante a Montevera, le queda lejísimos la gestión municipal, la gestión de servicios, el hospital público, mucho más con el Metrobús, que implica que los colectivos tengan que parar cada 4 cuadras, que si vos salís de un hospital o de un dispensario y salís mal, tengas que caminar 2 cuadras para tomar un colectivo. Es decir, no hay planificación. Se hace mucho desde el punto de vista del pragmatismo de la obra pública, pero no con un sentido de respuesta a la necesidad real de la gente, sino porque lo debo hacer y porque tengo que ejecutar el presupuesto. ¿Esto habla de desconocimiento por parte de nuestros representantes dentro del territorio? Para mí habla de falta de idoneidad más que de conocimiento, falta de pericia y precisamente falta de real representantes políticos. Es decir, si yo voy a hacer campaña a partir de la imposición del candidato que mida mejor, una mujer bonita, un cantante que canta bien, un periodista rosarino que vive en Santo Tomé pero que mide bien en Santa Fe, voy a hacer política a partir de la imposición de la imagen. Bueno, cualquiera de estas mujeres bellas es una gran candidata futura. Y la política pasó a ser algo muy fútil, algo muy realmente de consumo, bueno,
de hecho el éxito es Tinelli y Real. Entonces, no discutimos profundamente los problemas de la ciudad, sí, falta idoneidad en la dirigencia política. En este punto, Carlos, quizás sería oportuno preguntarte qué opinás de la gestión, de la actual gestión de Corral. Algo lo estás diciendo. Digo porque en esta Santa Fe a la que haces referencia, y donde vos también te remitiste en parte al pasado, sé que no sos un nostálgico, sé que vas para adelante, pero digo, cambió mucho la ciudad. Antes los concejales eran justicialistas, las seccionales que nombraste, la 10ª ni hablar, todo era justicialista, el senador, el intendente, los concejales. Hoy, desde hace 10 años, no sucede eso. Y hay también cambios estructurales, culturales, importantísimos. ¿Cómo ves la gestión de Corral si vos ves que da respuestas a esta etapa y qué cosas, digamos, proponés como alternativa? Yo creo que ha habido grandes... A ver, te menciono, si soy nostálgico, las dos últimas intendencias que vi importantes. Recuerdo la de Rosati y anteriormente la de Mutis. Entonces, solamente justicialista, no. Hubo una gran intendencia de Mutis. Respecto de Corral veo buenas intenciones, pero nosotros tenemos diferencias ideológicas. ¿Qué quiere decir esto? Desde las definiciones ideológicas, cuando yo te digo está en el centro, está entre bulevares, no lo digo yo, lo dice el propio socialismo, para mi sorpresa, cuando es subintendente, o por lo menos ha sido en los últimos 2 periodos subintendente, es el socialismo al que le critica su falta de no se involucra en los problemas de la periferia, sino que es una política puntual de bulevares. Esa realidad es cierta, creo que también en parte de lo que implica determinada sociedad que exige ese tipo de representación política, sin duda que Corral representa en términos políticos a un santafesino medio, pero desde mi ideología es una ideología de donde, desde dónde corres el riesgo, desde esa falta de oportunidad. Es decir, cuando yo veo a un chico en el parabrisas del auto o pidiendo cuando estamos tomando un café, digo, ese pibe puede ser médico si tuviera la oportunidad de ir a la escuela, en vez de estar pidiendo ser utilizado por la persona que está detrás del chico, porque es toda una organización la que está detrás de ese pibe que pide. Entonces esa falta de igualdad de oportunidades que se genera a partir de la inequidad que genera la política, es todo un desafío que vos tenés que resolver, y lo tiene que resolver con liderazgo el intendente de la ciudad. Si vos me decís qué falta en la ciudad o qué falta en la provincia de Santa Fe, es liderazgo. Falta en Santa Fe recuperar la capital de la provincia. Insisto mucho con que hoy somos la provincia de Rosario. Insisto mucho que el 80% de los funcionarios que hoy nos gobiernan son de la ciudad de Rosario, de que el recurso económico se ha ido en Rosario. Recién me hablabas, yo vengo del hipódromo de Las Flores. El hipódromo de Las Flores no está subvencionado. El hipódromo de Rosario está subvencionado. Tiene más de 1 millón de pesos por mes porque la Municipalidad de Rosario lo hizo sociedad municipal de hecho. ¿Sabes por qué? Esto es sencillo, ocurre en todos los lugares donde hay casinos. Y habría que verlo e investigarlo. Porque el casino quita la parte lúdica de los hipódromos. Entonces, los hipódromos quiebran. Se sostienen a partir del producido del slot de los casinos. Caso puntual ATSA en la jurisdicción de Buenos Aires, caso puntual en las provincias de Buenos Aires con una legislación de bingos, caso puntual Tucumán con la Caja Popular, Mendoza con el Instituto Provincial de Juegos, Santiago del Estero. Hoy no hay hipódromos que puedan existir sin el apoyo estatal o municipal. ¿El de Santa Fe no lo tiene? No, lo tiene Rosario. Rosario que tiene casino, pero Santa Fe tiene casino también. Entonces, ¿por qué Rosario está subvencionado? Y pongo el ejemplo que te pongo, que vivo, porque realmente el hipódromo así le queda muy poco rodaje. Un hipódromo a la vera del camino, que es una industria que en el mundo genera mano de obra no calificada e incluye, en Santa Fe le queda muy poco rodaje en esta comprensión. Pero me marca claramente la simetría entre una política de una ciudad a otra.
poniéndote el ejemplo de donde vengo. Entonces, si este ejemplo se da en la actividad hípica, imagínate en las otras industrias o en el otro tipo de oportunidad que se le da al protagonismo del ciudadano. Santa Fe está, respecto de Rosario, relegada en términos de condiciones políticas. ¿Lo hace la Nación? No, lo hace el gobierno de Santa Fe. Nos falta hablar de varios temas, en especial de las propuestas que pensás acercar al Consejo con tu impronta en el caso de ser elegido por los santafesinos, pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Arrancamos este tercer bloque con Carlos Felice. Y bueno, hemos hablado ya de varios temas, nos queda pendiente también que nos cuentes un poco tus propuestas para el Consejo. Recién en el bloque anterior hablábamos, hacías una evaluación de la gestión del Intendente Corral y bueno, en el caso de que seas elegido, vas a ingresar a un Consejo donde además el Intendente va a seguir siendo José Corral. ¿Cómo pensás involucrar tus propuestas en esa gestión del Consejo en el caso de ser elegido? Mi idealización es que nosotros podamos encontrar una mesa de diálogo. Me parece fundamental que nos demos cuenta, todos los santafesinos, que ninguna clase política va a resolver el problema sola, que necesita una mesa de concertación de políticas, que debemos resolverla con propuestas integrales, que más allá de nuestras diferencias ideológicas, primero está el vecino y la gente, y está Santa Fe. Y entonces, si vos me preguntas qué propuestas llevamos, mira, hay un montón de normativa dentro del Consejo Municipal, que si cumpliera, resolveríamos muchos problemas. Una de las que me parece fundamental es la descentralización administrativa del Consejo del municipio, que esto quiere decir acercar el municipio a tu barrio de manera real, no de manera para las cámaras y se acabó, y el funcionario público está 2 horas. No. Claro, porque esta gestión avanzó un poquito sobre eso, con la descentralización de los 8 distritos. Avanzó en términos marketineros. Y yo te hablo de la experiencia Cataluña de 1980, de lo que ha significado el progreso de la ciudad desde hace 20, 30 años. Es decir, una ciudad como Santa Fe hoy es no solamente la capital de la provincia, y ergo están todos los ministerios y funciona la actividad gubernamental, sino que debe dar respuesta como ciudad a los problemas que tiene. ¿Qué problemas tiene? Salud pública, dispensarios, accesibilidad a los dispensarios. Los dispensarios deben prevenir y deben ser de atención primaria. Y el sanatorio y el hospital de niños, en este caso, debe ser el efector que resuelva el problema y la patología grave. Es decir, yo no puedo tener esperando en el hospital de niños a un chico que tiene un resfriado con un chico que tiene una patología grave que implica que lo tenga que ver urgentemente. Entonces, hay conceptos que son elementales que parecen realmente que ocasionan daño grave respecto de su falta de implementación, pero que son realmente fáciles de abordar y solucionar. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay un enorme gasto de funcionamiento del Consejo Municipal. Me interesaría realmente ver en qué gasta el Consejo Municipal el recurso financiero y asignarlo de manera adecuada o reasignarlo en cada una de esas unidades descentralizadas para que pueda llevar políticas de Estado, es decir, no solamente hacer trámites administrativos, sino descentralizar también la salud de Santa Fe. ¿Por qué? Porque no implica grandes desafíos. Lo que te digo, prevención es lo que puede salvar muchas vidas. Atención primaria implica una mayor eficiencia en el hospital de niños cuando hablamos de pediatría. Pero después tenemos el mismo problema en el hospital público. Y también tengo el mismo problema respecto de cuestiones puntuales como el SANCO. Como te decía anteriormente, hemos visto un retroceso en Santa Fe respecto de la atención de la gente. Que vi durante la emergencia hídrica de hace 2 años un cadáver en barrio López
durante 2 o 3 días porque no podía ingresar la ambulancia para retirarlo, con lo cual la gente tuvo que estar cohabitando con esa persona fallecida. Es reciente que un domingo fallece en Barrio Salones una persona y recién la retira la municipalidad el lunes. En verdad, si pensás en la función social del municipio, podría crearse, y esta es una idea también que nosotros tenemos al Consejo, un salón de velatorio gratuito para que pueda ser utilizado por la gente de menores recursos. Carlos, ¿y dónde estaría localizado este salón? Porque No, hubo un proyecto también sí, para poder instalarlo dentro del propio cementerio. Sí, sí. Yo creo que al cementerio también falta mucho de obra. Aunque suene tétrico, la realidad es que el cementerio está absolutamente olvidado, porque al cementerio hoy va la gente de menor recurso, y entonces se han puesto en práctica otro tipo de... Yo siempre digo lo siguiente: quien más sufre la violencia es el pobre, y quien más sufre la injusticia también es el pobre. Entonces, quien tiene recursos económicos, tal vez eso lo puede solucionar hasta con ideas de acuerdo a su credo religioso, pero quien no lo tiene necesita de esa asistencia del Estado. Y me parece que el cementerio necesita medidas urgentes. Lo que pasa es que el cementerio está en una zona riesgosa, ya sabes, el río. Implica todo un estudio de factibilidad respecto si no tenés que elegirlo en otro lugar demográfico. De la amplísima ciudad de Santa Fe, hoy yo insisto, Santa Fe se ha extendido hasta el lindante Montevera. Entonces hemos creado un ejido urbano que es Santa Fe Capital, Montevera Recreo, que es casi uno solo. Antes vos tenía campo, hoy es vivienda. Entonces implica desafíos nuevos desde el punto de vista urbanístico. Desde el punto de vista urbanístico y fundamentalmente de la conectividad, ¿qué hay que cambiar en las actuales líneas de colectivo o en el transporte para que realmente la ciudad esté conectada como corresponde? Mira, primero es un monopolio de empresarios. Un empresario ahora es diputado nacional, uno de los empresarios es diputado nacional y está subsidiado el transporte público desde hace 20 años. No se subsidia al pasajero, se subsidia al transporte público. Así que podríamos hablar del boleto educativo gratuito y de muchas cosas que están lejos de hacerse realidad. La dirección del transporte, es decir, norte-sur, este-oeste. Vos tenés una absoluta falta de coordinación respecto de los recorridos de líneas. Y eso implica, inversión por parte de la municipalidad respecto de qué es lo que quiere, es decir, es la salida del transporte, el Metrobús. Mira, yo creo que hoy uno de los grandes temas que tenemos que abordar es la mayoría de la gente se mueve con el ciclomotor. Y como te decía antes, tiene miedo que hay que cuidarlo de la deontología vial, hay que cuidar a ese motociclista, pero no castigarlo cuando no cumple con la normativa, hay que educarlo para que sepa que su vida está en riesgo. Entonces, a mí me parece que cuando se le quita la moto, se lo reprimenda, se le quita su herramienta de trabajo, le es difícil volver a tomarla. Entonces, hay cuestiones. ¿Por dónde está pasando la cuestión del transporte de los santafesinos? Al no haber una política de transporte, el santafesino se está movilizando a partir del ciclomotor. Y a partir del ciclomotor también tenés, vos sabés que ha sido muy criticado en Buenos Aires el tema de la creación del Ministerio de la Bicicleta, pero realmente en las grandes metrópolis el tema de la bicicenda, de la bicicleta, del uso de bicicletas, es además de una política saludable, es un medio sano de transporte. Así que tenés un amplio camino para recorrer, pero insisto, yo no creo que las soluciones siempre sean, viene alguien y Messi juega en Argentina y nos va a ganar el Mundial. No, Messi necesita un equipo que lo acompañe a ganar ese Mundial. Entonces, si hay personas que se destacan o pueden ser grandes funcionarios, ayudarlo a que sean mejores funcionarios en la integración de las mejores respuestas. Es decir, trabajemos de manera mancomunada, trabajemos
no pensando que somos una oposición responsable, sino que tengo que integrarme políticamente como edil, sin ideología partidaria, sino con vocación de servicio, a resolver problemas puntuales. Y después, aquí discutimos qué pienso ideológicamente sobre el pensamiento político, pero qué pienso como solución de los problemas de la gente. Insisto, el trinquete social de Santa Fe está roto hace 25 años. ¿Voy a alcanzar a verlo resolver? La gente que supera los 50 años, ¿va a haber políticas que lo resuelvan? Mirá, la experiencia indica que estas políticas, una vez que se rompen, tardan en la reconstrucción social 20 a 30 años. Lo que vos decís es que de una buena vez la agenda debe ser conjunta y tenemos que encontrarnos sin egoísmos. Lo que tenemos que hacer es una construcción dialéctica que no sea simplemente una cuestión de pertenencia o de imposición de candidatos, que esto me parece donde está la carencia o la falencia. Que no pase el candidato a concejal sin pena ni gloria, o que repita el mandato pero que no deje un aporte real. Me parece que los partidos podrían aportar soluciones pragmáticas a partir de acuerdos programáticos sobre cómo debe la ciudad progresar. Nos queda un tiempito más para charlar con uno de los precandidatos del Frente Renovador. Vamos a proponerte después algunas preguntas para conocer un poco más quién es Carlos Felice, en qué barrio te criaste, dónde vivís ahora, qué escuela fuiste, algunas preguntas más personales para conocerlo un poquito más. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Y nos metemos de lleno ya en el último bloque de Conociendo al Candidato. Estamos con Carlos Felice. Y bueno, vamos a hablar un poco, Carlos, de tu vida personal, de que nos recuerdes algo de tu infancia, en qué barrio creciste, cómo estaba compuesta tu familia, para así también la gente te puede conocer un poco más desde lo personal. Bueno, crecí en lo que era la 26 sin nombre, General Paz, y hoy es Ángel Casaneló. Fui a la escuela primaria La 38, Brigadier Estanislao López. Ahí a mi padre se le ocurre brillantemente cambiarnos de barrio, pero en el medio, para ganar para pagar los honorarios del escribano, se le ocurrió meter la plata en el banco. Y le sucedió lo que en te decía, realismo mágico de Argentina pasa con los ministerios de Economía. Cíclicamente, además. Un tipo se le ocurrió sacarlo cero y el tipo que tenía la guita en el banco de la casa que había vendido se quedó sin nada. Justamente él era apoderado del banco hipotecario, pero había quedado, mi padre era hipoacúsico, había quedado sordo, así que se jubila y trataba de, bueno, con la venta de la casa, de reacomodar esa posición, que es una posición difícil cuando un hombre de 40 y pico de años pierde el laburo. Y entonces empezaron a prestarnos casa y fui conociendo los Fonavi. El primer Fonavi que nos prestaron como familia fue en Las Flores 2, luego Las Flores 1, eran muy lindos barrios de gente proletariada. Recuerdo siempre un periodista que falleció muy joven, un locutor que dio una carrera brillante, andino, que vivía en el piso de abajo. Los más antiguos lo deben recordar porque era un chico con mucha percepción. Luego, ya en mi época yo soy abogado, tengo una maestría en sistemas de salud, otra en seguridad social. Cuando estudiaba terminé, bueno, mi madre fallece yo siendo muy joven, 16 años, y nos vamos a vivir al Fonavi de Centenario, a Manzana 5, departamento 22. Jugábamos al fútbol con Daddy Brieva en la canchita esa que hay y bueno, es decir, fuiste conociendo una realidad que fue mutando durante los años, esos barrios Fonavis que eran barrios de gente proletariada, donde las amas de casa cuidaban el barrio para que luciera más bonito con la jardinería. De pronto hoy se cobra peaje para entrar, a partir de que sos un hombre mayor hay cierto bullying con el hombre mayor. Pasa lo que te decía anteriormente, se han convertido en barrios difíciles, pero bueno, ahí tenías algo muy importante, que era los clubes
Yo en Guadalupe pude jugar al fútbol infantil en Sportivo Guadalupe. Luego pude realizar actividad, a pesar de que soy bajo, pude jugar al básquet hasta los 16 años en Rivadavia Junior. Ansler me hace acordar a un gran jugador de ajedrez que le preguntaba el otro día, que era Otto Ansler, porque jugué federativamente ajedrez. Me pareció un deporte hermoso y me dio muchas enseñanzas de vida. Con un profesor que se llamaba Juan Riera. Antes el ajedrez en Santa Fe tenía un desarrollo lindo e importante a través de Alfil Blanco, Sirio Libanés. Y los clubes un rol todavía más importante, porque realmente el club lo es todavía democrático, porque el club sí está en el barrio, sí está metido en el barrio. De inclusión. Sí. De inclusión, porque vos ahí tenías, yo recuerdo, Santa Fe tenía muy buenos jugadores de ajedrez, y esos jugadores de ajedrez eran el hijo de una empleada doméstica y el hijo de una persona adinerada. Entonces siempre lo que hizo el deporte fue justamente integrar a las personas. Y bueno, actualmente yo vivo en la Costanera, en Regimiento 12. Mi familia está compuesta por 5 hijos. Carlos, si ya hoy fueses concejal, vinculado a todo de esto que venimos charlando, los clubes, la inserción de los chicos, ¿cuál sería tu primer proyecto? Qué lindo. El primer proyecto sería, como te dije, ver en qué se gasta el funcionamiento del consejo, que se gasta mucha plata. Y ahí redireccionar partidas. Reasignar partidas, pero además lo que me interesa es ver normativas que ya existen y que no se aplican y quedan en desuso desde el punto de vista del derecho, porque no se aplican. Entonces de pronto no es tan necesario, queda bien que hagas una ordenanza. No, implementar ordenanzas. Lo que haría en primer lugar es adentrarme en el conocimiento normativo de lo que hoy parece casi inaccesible. Es decir, hay muchas cosas que desconocemos en cuanto a que ya están reguladas. Y se vuelve de nuevo sobre temas que que tendrían que haberse implementados. Así que el primer tema sería ver realmente el gasto de funcionamiento de lo que es la municipalidad y sí tratar de llevar adelante una convocatoria desde nuestro sector en cuanto a entender que tenemos que integrarnos en una sociedad en donde los sectores políticos hagan la vida del santafesino más sencilla. Y la salud como prioridad, como dijiste en varias oportunidades durante el programa. Mira, eso es lo que te decía. Hay muchas enfermedades que vos podés prevenir si tenés atención preventiva. De hecho, también hay enfermedades terminales que padece la mujer, que si tuviera accesibilidad a la medicina no la atendería. Entonces, yo pondré un fuerte énfasis en lo que es la atención primaria y existía, cuando se volvió a la democracia, los ANCOS, que eran un modelo tomado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en realidad, y que funcionaban muy bien en la provincia de Santa Fe como centro de atenciones primarias y preventivas de salud. Es decir, sí, haría fuerte hincapié en lo que serían políticas de prevención y políticas primarias respecto de lo que es prevenir enfermedades. Y llegamos al final, hemos hablado de todo, hemos acercado a través de nuestras preguntas las propuestas de Carlos Felice para el próximo consejo de cara a las próximas elecciones. Llegó el momento de despedirnos, les agradezco mucho a todos los periodistas que participaron del programa de hoy y a Carlos por estar acá con nosotros. No, a ustedes, la verdad que me he sentido muy cómodo, muy bien, muchas gracias y ha sido una hermosa oportunidad de poder expresar lo que uno ve, siente y está convencido. Sus convicciones, que en un momento tan particular como el presente es en algunos medios difícil de expresar. Muchas gracias, nos despedimos, hasta luego, nos reencontramos pronto.